Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 18. Voy a leer con ustedes unos textos bíblicos que se encuentran en Juan capítulo 18 y luego en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Y leemos de la manera siguiente esta palabra. Como decía y destacaba a Tatiana, quiero recordar que el día viernes estuve hablando sobre un tema muy específico, que vamos a estar haciendo unos programas especiales porque hay tanto que hablar acerca de este tema, pero de una perspectiva profética, escritural y bíblica. Por lo tanto, para usted estar consciente del tiempo que estamos viviendo, es menester que usted pueda escuchar este mensaje del día viernes. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que vamos a estar ministrando y a la palabra que vamos a estar compartiendo en el tiempo que tenemos por delante. Nos dice entonces en Juan capítulo 18, verso número 35. Quiero ante todo recordarle que vamos a tener un programa especial el viernes 15 y el domingo 17 de abril. Recuerde que es lo que es cada año se recuerda, y vamos a dar un enfoque muy claro a lo que es el recordar el sacrificio de Cristo y la resurrección triunfante de Él entre los muertos. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos siempre y eternamente. La Biblia nos dice que Jesús, respondiendo a la pregunta y la inquietud de Pilato cuando estaba siendo interrogado por él, respondió Jesús a Pilato diciendo lo siguiente: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, más mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Capítulo número 21 de Apocalipsis, el verso 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré. Es decir, hay algo que Dios iba a mostrar. El verso número 21, el verso número 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si nosotros retrocedemos ahora y miramos el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, podemos ver algo interesante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo y de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es verdad que el poder desarrollar toda la temática del capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis nos llevaría suficiente tiempo. Pero yo quiero hacer un repaso de la importancia, porque prácticamente este tema lo hemos predicado quizás muy poco, pero la Biblia nos habla, especialmente cuando nos enfocamos en el capítulo número 21, verso 1 en adelante, nos habla de una ciudad, la llaman la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial. Ahora, observemos con detalle algo muy importante, por eso que en el mensaje de esta mañana puse el enfoque que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo,
pero también entendiendo la proyección que hay en lo que Dios ha prometido para todos aquellos que creen en Él, hablando acerca de la ciudad y de la nueva Jerusalén. Lo que sabemos con profunda certeza y seguridad es que Dios existe, siempre ha existido, es eterno y seguirá siendo eterno. En Él no hay un principio, en Él no hay un final. Existe fuera de nuestro tiempo, porque en Dios no existe un tiempo demarcado como tú y yo lo conocemos. Ni tampoco existe un espacio geográfico. De Él es los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Por eso que el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncian las obras de sus manos. O sea, significa que Dios está por encima del espacio que nosotros conocemos. Y una de las cosas interesantes es que el estado de la eternidad es algo que Dios ha establecido, y el estado de la eternidad es una realidad, porque abarca mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a leer o a entender o apreciar a través de la enseñanza de su propia palabra. Y también podemos observar que aquello que Dios habla de la eternidad está mucho más allá del tiempo presente o de la parte geográfica en que tú y yo habitamos. Por eso que Jesús le dijo a Pilato conscientemente, de una forma certera, porque le hizo una pregunta: ¿eres tú al final el rey de los judíos? Ese es el título que te han estado poniendo. Y un rey siempre tiene reino. Pero Jesús dijo claramente que el reino a la cual se refería Pilato no era un reino de este mundo. Y él dijo: mi reino no es de aquí. Por eso que respondió con firmeza a esto que estoy diciendo. Jesús respondió claramente que era un rey, pero con un reino diferente a lo que los humanos conocían o podían entender o percibir. Ese reino era un reino que no había venido con un propósito político, con un propósito humano o natural, sino para traer la verdad al mundo y para por medio de él poder establecer la reconciliación del hombre para con Dios por su muerte y por su gloriosa resurrección. Ahora, ¿qué significa, qué implica mi reino no es de este mundo? Al parecer Pilato no pudo entender, de verdad no pudo entender lo que Jesús estaba diciendo en esta ocasión. No tenía la capacidad para entenderlo, porque él no había cometido delito alguno. Sin embargo, había sido acusado y lo que pedían era su muerte y su crucifixión. Y el Señor, cuando habla de mi reino no es de este mundo, está hablando de algo que no es algo imaginario, no es algo en virtud de lo que hablamos el día viernes, no es algo de un mundo paralelo como hoy en día la tecnocracia y los tecnólogos llegan a certificar y a decir. Él estaba hablando mucho más allá de algo que el ser humano en su mentalidad humana ilimitada no puede llegar a discernir y comprender, a menos que tenga la intencionalidad de poder leer las Sagradas Escrituras y poder entender lo que estas palabras de Dios nos quieren comunicar. No hablo de opiniones, no hablo de puntos de vista humanos, no hablo de especulaciones, sino que hablamos de verdades infalibles, imperecederas, verdades que se mantienen sin cambio alguno, porque es la verdad de Dios, y la verdad de Dios no resta realmente la calidad en la que Dios mismo la está hablando. Dios es un Dios de verdad, y como verdad es lo que nosotros nos hace libres y conocedores de su voluntad perfecta. Entonces es trágico no reconocer en estos tiempos de engaño, de mentira, de tanto fraude, de tanta especulación humana. Es trágico no reconocer que existe en todo el universo, incluyendo el planeta Tierra, existe una verdad innegable y absoluta, que es la verdad de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Pero es aún peor reconocer la verdad y pasarla por alto y no darnos cuenta cuán grande es el propósito del diseño de Dios para aquellos que tienen la capacidad de depositar su fe y su confianza en Él. Ahora,
Es importante, cuando nosotros estamos hablando, Jesús habló, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y luego al terminar esa misma expresión, en el mismo verso dice, mi reino no está aquí. Quiere decir que el Señor mencionó dos palabras interesantes. Habló de que el reino no pertenecía al mundo y habló de que el reino de la cual Él estaba hablando no estaba aquí. Entonces significa, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios y lo pasamos al original griego, utiliza la palabra mundo, y la palabra mundo original griego significa cosmos. O sea, significa un sistema ordenado y armonioso tal como Dios lo ha creado. Lo que pasa es que el pecado del hombre altera, desordena y produce caos en donde quiera él intente poner sus manos. Pero Dios hizo un mundo totalmente armonioso, ordenado. El caos, el desorden, la rebelión es el resultado de la maldad de los hombres y del plan estratégico de las tinieblas. Pero Dios no ha creado el mundo como hoy nosotros lo estamos viendo. La segunda palabra que utiliza es reino, y la palabra que utiliza en griego reino es enteuten, que significa claramente, significa algo que está al otro lado o fuera de lo que nosotros estamos viendo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, de ese mundo que yo he creado, de esa tierra que yo he creado. Hay algo mucho superior a eso, y eso es lo que tenemos que entender por la revelación del Espíritu. Entonces, juntando las dos palabras, el cosmo y el euten, que significa reino, significa claramente que el Señor está diciendo que la imagen del reino futuro de Cristo está en otro lugar, no está aquí, está en otro lugar. Diga conmigo, está en otro lugar. En una condición, primero, de eternidad. El reino de Dios, el reino que el Señor vino a establecer, el reino que el Señor vino a anunciar, diga conmigo, es un reino eterno. Cuando nos habla de un reino eterno, significa que ese reino permanece sin variación alguna, es inmutable y no hay cambio en él, sino que se mantiene en tal realeza y expansión de gloria como así como Dios lo ha establecido. Significa que la condición de eternidad nos habla de esplendor, nos habla de majestuosidad, nos habla de gloria, donde no existe la maldad, donde no existe el pecado, donde no existe la mentira. Es verdad, es luz y es gloria. En otras palabras, la verdadera realidad en el lugar de lo que los hombres intentan. Los hombres están hablando hoy de una simulación de realidad virtual con realidad aumentada o extendida. El reino de Dios no es una simulación de algo de que lo puedas ver con unas gafas de realidad virtual, sino es algo que lo puedes apreciar por la revelación, el conocimiento y la unción del poder del Espíritu Santo. La verdadera realidad del reino no es simulación, no es algo imaginario, no es algo virtual, es algo que existe, algo que está, aleluya, allá en la eternidad con Dios, en el reino de los cielos, en el tercer cielo. Y de eso hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, una de las cosas interesantes es que cuando estudiamos la Biblia, aprendemos varios pasajes de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, que actualmente vivimos. Y dice claramente la Biblia, vivimos en un mundo que es como un reflejo o como un espejo, que estamos viendo lo que realmente Dios está haciendo con nosotros. Y dice la Biblia lo siguiente, que estamos viendo realmente hacia lo indecible. O sea, lo que Dios nos está hablando a través de su palabra es que el milagro glorioso que el poder del Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí es que somos transformados. Diga conmigo, transformados. Somos transformados a su imagen y semejanza. Hablamos de esto el día viernes. A la imagen y semejanza de Cristo. No a nuestra imagen caída, no a nuestra naturaleza caída, sino a la imagen y semejanza de Cristo. Nuestra prioridad, nuestra meta, nuestro desafío es parecernos más a la naturaleza, menos a la naturaleza caída y más a la imagen que el Señor está modelando en nuestra vida. Si estamos creyendo en una eternidad palpable, verídica,
real, que no es una simulación ni algo que nos haga entretener ni hacer perder el tiempo, significa que tú y yo estamos siendo acondicionados y estamos siendo transformados de gloria en gloria para vivir en la eternidad en aquello que Dios ha preparado de antemano para ti y para mí. ¿Estamos entendiendo eso? Para que un día podamos ver cara a cara a Jesucristo como realmente es Él, en todo el esplendor de su misma gloria, en todo el esplendor de su misma majestad. Aleluya. Si ahora hay muchos que estamos enamorados de Jesús y anhelamos cada vez más acercar y buscar su presencia, piense por un momento lo que será cuando le veas cara a cara y hables con Él y Él te diga: bendito de mi Padre, vengan a heredar el reino de los cielos preparado antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, el apóstol Pablo menciona una verdad que es una verdad muy aplicable a nuestra vida espiritual y cristiana. Y lo establece cuando él enseña esto en 1 Corintios el capítulo 13 y el verso número 12. Y dice: por ahora solo vemos un reflejo. Por ahora solamente vemos un reflejo. Como un espejo, luego veremos cara a cara. Ahora lo sé en parte, pero entonces cuando esté, conoceré plenamente como soy plenamente conocido por Él. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial, es incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Estamos seguros de ello? Diga de todo su corazón: Dios a mí me conoce completamente. Aunque hay muchas cosas que yo no puedo entender completamente, sin lugar a duda Dios me conoce completamente. Por tanto, dice la Biblia, aún en otro pasaje el apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:18, dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Vuelvo a repetir esto, comienzo de este texto porque es muy particular. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En la misma imagen de quién? Del Señor. O sea, a medida que experimentamos, iglesia amada, la cercanía, el amor, la justicia, el poder de Cristo mediante la oración, el clamor, la meditación y escudriñar las Escrituras, significa claramente que el creyente se va transformando a la semejanza, no de otro hombre, porque todos somos imperfectos, sino a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En la época actual, la mayor transformación que nosotros estamos experimentando como creyentes o cristianos es una transformación progresiva. Por eso dice de gloria en gloria. Es una transformación progresiva. Hoy, mañana seremos más semejantes de lo que somos hoy. Pero la semana que viene seremos mucho más semejantes de lo que hemos sido la semana pasada. Por eso significa transformación, algo que es transformado progresiva y parcialmente. Pero cuando vuelva Cristo en gloria y en poder, cuando experimentemos el evento extraordinario, esperanzador que la iglesia aguarda con expectación de gloria, entonces los creyentes lo van a ver cara a cara y será completada la transformación tuya y la transformación mía, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad, y pasaremos a tener eternidad con el Señor. Ahora mira lo que dice la Biblia claramente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Aleluya, somos hijos de Dios. Levanten las manos los que realmente están seguros que son hijos de Dios. Muy bien. Entonces dice las Escrituras: amado, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, su nombre eterno y bendito, cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. Yo creo que usted tiene que transformar su duda en fe. Entonces, esto lo puedes leer en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Estos pasajes entonces tienen un significado extraordinario, de que todo fiel seguidor o seguidora de Cristo son cambiados y moldeados a diario para reflejar la imagen y semejanza de Cristo a otros humanos. Ser parte de su reino es ser parte de su cuerpo amado, su iglesia amada. Pero también existe el significado bíblica, escrituralmente, reveladoramente, existe el significado de una realidad futura que será la verdadera y eterna realidad. Lo que bíblica y teológicamente se llama el estado eterno. Porque hoy vivimos, nosotros, nuestro cuerpo limitado, vive en un estado temporal, en un estado transitorio. Vamos de paso. Y en ese caminar de paso y de peregrinar diario, vamos siendo, aleluya, transformados, como acabo de decir, de gloria en gloria, semejante a la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, es interesante saber que vamos camino a poder ser participante del estado eterno. En oposición a nuestra corta duración natural, humana, podríamos decir así, lo que ahora luchamos diariamente por mantener y por sostener. Entonces, la pregunta mía, ¿no es acaso algo maravilloso saber que esta realidad presente, lo que parece que simplemente es, muchos de los seres humanos intentan, es como perseguir el viento y la vida para volverse absolutamente algo insignificante? Es verdad, hay un sabio llamado el sabio Salomón, que aunque fue sabio, pecó y desobedeció a Dios y prácticamente se dejó arrastrar por los deseos y las emociones y los sentimientos y las pasiones desordenadas que habían en su vida. Pero sin lugar a duda, que cuando nosotros estamos viendo, el sabio Salomón dijo que él perseguía el viento. Tú puedes perseguir el viento, pero el viento nunca lo puede agarrar, nunca lo puede tomar con tus manos. ¿Verdad que no? ¿Algunos pueden agarrar el viento con su mano? ¿Verdad que no? Es difícil. O sea, lo que la Biblia nos enseña de una forma clara es cómo pasar de un proceso transitorio, temporal, a una realidad que es eterna y que es verdad. Dijo el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 2, verso 1, lo siguiente: vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí, dijo él, que eso también carecía de sentido. O sea, Salomón llevó a cabo su búsqueda por el sentido de la vida común y experimentó toda clase que él pudo experimentar, pero al final acabó haber probado de todo. Emprendió grandes proyectos. Compró esclavos, tenía manadas en aumento, rebaños, acumuló riqueza, contrató cantores, tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, pero no lo pudo hacer. Y su fama dice que se conoció en el mundo entero, pero perdió la esencia del lineamiento y de la destreza sabia y conocedora, que es mejor obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Sin embargo, nada de esto, él finalmente terminó sus días diciendo que nada de esto lo pudo satisfacer. Porque al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vio que nada tenía sentido, porque Dios no estaba en la prioridad de su existencia. Era como perseguir, vuelvo a repetir, como perseguir el viento. No había absolutamente nada en la vida de Salomón, en su forma totalmente incorrecta de haberse apartado del Señor,
que valiera la pena. Por eso dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchos de esos placeres que sabio Salomón buscó eran incorrectos. Resultaron ser vanos. Cuando él al finalmente de sus días despierta, encontró que todo era vanidad de vanidad, porque había perdido la esencia más principal, que era la presencia de Dios en su vida. Y entonces, en esta mañana, iglesia amada, en este mediodía, debemos de preguntarnos de una forma consciente, sabia y conocedora, y debemos examinar las razones que motivan nuestras acciones, nuestros deseos, y que muchas veces están más cargados por nuestras emociones y sentimientos que por la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón tratamos de evadir nuestra responsabilidad espiritual y cristiana por sencillamente un deseo, un placer del momento temporal que luego termina en nada? Es como perseguir el viento. ¿Es tu meta en la vida cristiana? ¿Es tu meta realmente en la vida buscar a Dios, quien da sentido a la vida y que da propósito a la vida y que nos va a trasladar de un estado temporal a un estado eterno? ¿O prefieres vivir tu vida a tu antojo y manera sin entender la eternidad que Dios está estableciendo sobre aquellos que creen y ponen su prioridad en Él? Mire este salmo precioso, porque ahí está reflejado lo que acabo de decir. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de sus constructores es una pérdida total. Y en otra traducción dice, es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada, porque Dios no está presente. O sea, lo que significa, iglesia, que todo esto es el resultado acerca de lo que sucede a un reino o a una familia que se olvida de Dios. Cuando se trabaja para edificar la casa de Dios en la tierra, se debe estar seguro de que se edifica conforme al modelo que Él ha establecido y no conforme al modelo de los hombres. Que sea por medio de su espíritu y no por nuestra naturaleza humana. No podemos conformarnos con simples ideas, planes y esfuerzos humanos cuando realmente Dios nos va a mostrar lo que es mejor hacer. Es necesario que en este momento, mientras estás escuchando este mensaje, escuche cuáles son tus metas, cuáles son tus proyectos. Analiza cada una de esas metas, proyectos o desafíos y cuál es el punto de partida, o sea, tu verdadera motivación por la cual estás haciendo las cosas. Simplemente para satisfacer tu deseo temporal y transitorio, o lo estás haciendo para agradar a aquel que te ha llamado para transformarte a imagen y semejanza de aquel que en la cruz y en la resurrección dio certeza de lo que estamos hablando. Sin embargo, dice Eclesiastés 2:11, todo lo que había hecho en mis manos y lo que había esforzado por lograr, todo carecía de sentido. Nada se ganó bajo el sol. Entonces, estamos hablando, iglesia amada, que todos los logros, incluso los más significativos para tu vida, el sentimiento de satisfacción de lo que puedes lograr en la vida es solo temporal, pero no es eterno. Es necesario entender este principio. Todo esfuerzo que tú hagas por lo material, por lo temporal, por lo transitorio, es un esfuerzo que solo se va a redundar para quedarse aquí. No te vas a llevar nada. ¿Por qué? Porque para muchos los logros, inclusive lo que son más importantes en la vida, son una satisfacción temporal, transitoria. Diga, temporal y transitoria. Entonces lo que quiero decir en esta hora es que la seguridad y el valor propio no se encuentra en estos logros, en estos principios, sino en el amor de Dios y cuánto estemos llenos de su gloria y su presencia. Piensa por un momento en lo que tú consideras que es valioso. O sea,
¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué inviertes tus energías, tu fuerza? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En dónde? Cuando tú puedes examinar tu vida haciéndote consciente de esto que estás escuchando, vas a entender de una forma y vas a hacerte una pregunta, como podríamos hacer una pregunta a todos de nosotros que estamos aquí escuchando esta palabra. Vas a llegar a la conclusión de que todo, como dijo el sabio Salomón, todo es vanidad de vanidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero qué tremendo es la esperanza de gloria que el Señor nos da. El estado eterno, de la cual es maravilloso hablar. Porque cuando quizás Orlando, que es arquitecto, quizás no haya puesto o no se haya puesto a pensar en las medidas, o como el caso de Rubén, que trabaja en construcción, no se ha puesto a pensar en las medidas que tendrá esa ciudad. No hay arquitecto humano en la tierra que pueda hacer lo que Dios ha establecido como estado eterno. Y ya está construido, ya está hecho. Pero es interesante que cuando leemos el capítulo 21, llegamos a detenernos después de desglosar y de ver toda esta verdad que el Señor está hablando proféticamente en la revelación, en el descorrer del velo de Dios, en el libro de Apocalipsis, mostrando al apóstol Juan. Hay un texto maravilloso que nos debe de llevar y saturar de esperanza, de gloria, de satisfacción, de gozo y de alegría, cuando el Señor mismo dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no lloraremos como lloramos en la tierra, y derramamos lágrimas ante la presencia del Señor por la incomprensión y la falta de madurez en otros, para que Dios de alguna manera ministre en aquellas vidas que toman no muy en serio las cosas de Dios. Dice: no habrá allá no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas han pasado. Todo lo que tú y yo necesitamos en estos tiempos, mientras estamos con vida en esta tierra, en un tiempo presente, pero en un tiempo limitado, es aceptar el regalo gratuito que el Señor nos ofrece a todos nosotros. Y gloria a Dios por aquellos que lo han aceptado. Es la salvación y permitir que Jesucristo se convierta en el Señor y en el Salvador propio de tu alma y de tu vida. Porque para millones de almas, de personas, les agrada creer que hay una mejor manera de vivir la vida cristiana, y es una falsa realidad. Una falsa realidad que es impuesta por la tecnología y el actual conocimiento del ser humano. Pero tienes que entender esto, iglesia, que existe un verdadero lugar que está mucho más allá de nuestra realidad actual, física, palpable, experimentada cada día en nuestra vida. Y esa realidad actual, más allá de nuestra realidad actual que Dios ha prometido, ni siquiera podemos concebir la grandeza de eso que la Biblia nos revela. Un lugar donde solamente el ver y dar un vistazo de forma generalizada, podemos observar que algo nos llama la atención. Calles de oro, toda la ciudad con calles de oro. Alguno me ha dicho alguna vez, te han dicho que hay alguna ciudad en el mundo que tiene todas sus calles de oro, ¿sí o no? Dígamelo. Calles de oro. Un mar de cristal, porque es tan sereno que no hay olas de tempestad. Todo es serenidad en la presencia de Dios. Yo me quedé extasiado, quedé impactado. Yo recuerdo que a la edad de 15, 16 años yo tuve una visión y el Señor me mostró lo que era parte de esa eternidad. Y lo que me llamó la atención es que cuando yo me acerqué a ese río que dice la Biblia, la palabra del Señor, un mar de cristal, mi rostro reflejaba en sus aguas tranquilas y quietas. Pude ver la transparencia y pude ver la serenidad de ese mar.
podemos observar que cada una de las puertas de engaste en precioso diseño están con esmeraldas preciosas. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Observe bien. Lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído oyó, lo que ninguna mente humana concibió, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, es extraordinaria. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Dice aún más: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para revelar para aquellos que, dígame, para aquellos que, es decir, que no todo el mundo va a tener esta revelación, este conocimiento de ver lo que ojo no vio y oír lo que oído no escuchó, sino aquellos que le aman. A eso se refiere la Escritura cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado o ha pensado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas. Y no lo digo con orgullo, no lo digo con vanagloria, lo digo con humildad y con sencillez de espíritu, que es mejor recibir lo que Dios nos está revelando que las cosas superficiales de esta vida, transitorias, pasajeras y llenas de defectos y de imperfecciones totales. Fue a nosotros a quien Dios nos reveló cosas maravillosas. Fue a su iglesia amada, a su iglesia, aleluya, como cuerpo, a su iglesia como miembros los unos a los otros, que nos reveló el Señor, aleluya, cosas por medio de su espíritu y no por medio de la necedad humana. Pues su espíritu, dice la Biblia, que lo investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo quería explicar la sabiduría, aleluya. La sabiduría de este mundo es incapaz de descubrir las cosas de Dios. Que la mente carnal es incapaz de discernir las profundidades y cosas espirituales de lo que se desarrolla en nuestra vida a consecuencia de nuestra fe desarrollada. Y por eso es necesario hablar de la fe, porque la fe es el ingrediente, es el elemento, es el fruto, es el don que nos va a hacer entender lo que ojo no vio y oído no escuchó. Esto queda claro porque Dios nos está enseñando que las cosas de Dios no pueden ser comprendidas por los ojos naturales, ni los oídos naturales, ni el corazón cargado de resentimiento, raíz de amargura y de impurezas, sino que debe ser revelado a tu vida, a tu espíritu, a tu alma, a tu ser, y renovar tu mente. Tienen que ser reveladas por el Espíritu de Dios, no por otra cosa, como Él la revela a todos los verdaderos creyentes que amamos y servimos a Él de todo nuestro corazón. O sea, la verdad de Dios no se descubre, y quiero que lo entienda bien, iglesia amada, la verdad de Dios no se descubre por mediación de los sentidos de la percepción natural, ni por conclusiones racionales, ni por raciocinios simples y humanos. Es entender de una forma muy especial que muchas veces podemos siquiera pensar de todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida, sin entender lo que Él tiene reservado para ti y para mí en el estado eterno, con la promesa innegable y con la promesa triunfante y poderosa y victoriosa que viviremos con Él para siempre. ¿Tú no te gozas de conocer que tu futuro maravilloso es extraordinario? Que nos espera realmente el Señor de gloria para manifestar la plenitud de esta palabra. Esto debe crear en nosotros una esperanza. La fe produce tres cosas interesantes. Y lo van a escuchar ustedes. Pero la fe produce actuar, obedecer y pensar en lo eterno. Porque cuando pensamos en lo eterno, la fe produce esperanza.
La esperanza es el aliciente que Dios produce en tu interior para que sigas adelante en expectación de gloria en tu vida fiel al Señor. ¿Por qué le eres fiel al Señor? Porque hay una esperanza que tengo un lugar llamado la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, donde luego futuramente, después del milenio, que lo vamos a explicar correctamente, después del milenio, esa ciudad descenderá, donde todo será santificado por el fuego de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, no que será destruido, sino que será santificado, purificado por fuego. Y entonces la Biblia dice que descenderá a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Tenemos que tener una fe desarrollada, pero tenemos que tener el ingrediente de la esperanza para poder resistir las dificultades de la vida, para ser fiel al Señor a pesar de las tribulaciones y las aflicciones del mundo presente. Necesitamos entender, aleluya, para soportar y no cedamos ante la tentación de Satanás y la mentira del mundo. Este mundo no lo es todo, iglesia, escuche, este mundo no lo es todo. Existe algo que es mucho más real que este mundo que estamos viendo y viviendo. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, brillaba con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una joya muy preciosa, como un jaspe claro como el cristal. Y de eso podríamos seguir hablando de una forma muy interesante, lo que nos dice las Escrituras, lo que nos dice la Biblia. Pero una de las cosas interesantes en todo esto es que muchas veces no entendemos la dimensión que tiene esta ciudad. Yo simplemente quiero tomar 5 minutos más y explicarle la dimensión de esta ciudad. No es porque nos quedemos solamente con esta revelación, porque vamos a entrar en hablar de lo que es la ciudad celestial, porque cuando yo tengo la revelación de lo que es la ciudad, del estado eterno, a donde yo voy, a donde tú vas, a donde vamos como fieles y como obedientes que hemos ido al Señor a heredar y a permanecer para siempre en la eternidad con Dios, entonces eso nos ayuda a tener una fortaleza. Dios mismo, a través de su palabra llamada la Biblia, se deleita en contarnos, en revelarnos sobre eso que Él mismo la llama la ciudad celestial, Monte de Sión o Nueva Jerusalén. Los 2 últimos capítulos de la Biblia se encargan justamente de hablar de eso, y lo menciona 11 veces. Ciudad celestial lo menciona 11 veces en los 2 últimos capítulos. Esto no es una metáfora, esto no es una realidad simulada, esto no es una realidad de inmersión virtual y extendida, esto es una verdad tangible. Aleluya, que vas a poder experimentar y podremos experimentar en forma física, pero con cuerpo glorificado, en forma real, tangible. Y si hay algo que nos gozamos, es que la casa que tú posees no tiene nada que ver a dónde vas a ir. No lo puedes comparar en nada. Ni las mansiones más lujosas que existen en el planeta Tierra tienen la mínima intención de compararse a esa esplendorosa ciudad que el Señor nos revela. Hay una visión completa. Aleluya. Y mira que el Señor dice: al que venciere, a todo el mundo. No, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y su nombre y mi nombre nuevo. Ahora, ¿tú te has puesto, Orlando, a estudiar las medidas de la ciudad celestial? ¿Sí o no? ¿No? Bueno,
Tú quieres que yo te dé las medidas de la ciudad celestial. Yo voy a tomar unos momentos, voy a adelantar a esto, porque eso a mí me impacta. Yo me puse a estudiar y eso a mí me estremeció totalmente. Espíritu, alma, cuerpo, mente, todo mi ser. Las dimensiones de la ciudad que tú y yo viviremos eternamente. Porque está en la Biblia y la Biblia lo revela. Las dimensiones de la ciudad. Lo que pasa es que está en medidas que algunas veces no tenemos la osadía ni atrevimiento de compararlo a las medidas actuales, que sobrepasan infinitamente a cualquier diseño humano y que sobrepasa a cualquier imaginación de ingeniería o de arquitectura. Miremos esto de una forma extraordinaria. Dice que la ciudad tiene una longitud, una anchura y una altitud. Longitud, anchura y altitud. Y tanto la anchura, la longitud y la altitud es igual. Entonces, si nosotros usamos las medidas actuales, significa que la Nueva Jerusalén tendrá alrededor de 1.500 millas, 2.414 kilómetros de ancho. 1.500 millas, 2.414 kilómetros de largo. Y 1.500 millas, 2.400 kilómetros de alto. Entonces, en el primer piso ya tienes más de 2 millones cuadrados de millas, o sea, 3.216.018.688 kilómetros. Y como la ciudad es cúbica, se eleva por encima y es alta. Pregunto, ¿alguna vez usted vio una ciudad o un edificio con 1.500 millas de alto? ¿Verdad que no? 2.474 kilómetros de alto, ¿verdad que no? Entonces, cuando usted comienza a medirla, el primer piso ancho y en la longitud nos da 2 millones de millas cuadradas. Pero cuando tú sigues sumando, vas a entender de una forma especial que ese es el primer piso, pero luego otras 2 millones de millas más, el segundo, y así tienes que suceder hasta lograr entender que esa ciudad se alza sobre 1.500 millas, 2.474 y algo que dije. Es interesante, porque lo que nos está diciendo de una forma extraordinaria es que esa ciudad no se compara a nada en la tierra. Prácticamente esa ciudad es 15,000 veces mayor que Londres. Es 20 veces más amplia que toda Nueva Zelanda. 10 veces más extensa que Alemania y Francia. Supera toda Inglaterra 40 veces. Y su área es superior al de la India, porque en sí misma es un enorme continente, la India. Y qué tremendo que cuando tú vas ahondando más en esta revelación de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, te quedas impactadísimo. ¿Sabe que la tierra, cuántos millones tenemos ahora de habitantes en la tierra? ¿Cuántos habitantes tenemos en la tierra hoy? 7.600 millones. 7.600 millones, exacto. ¿Sabe cuánta gente puede vivir en la Nueva Jerusalén? Por metro cuadrado, ¿cuántos? 100.000 millones de habitantes. ¿Qué dije yo? 100.000 millones de seres humanos.
Esto es mucho más importante y mucho más estremecedora, esta revelación que estoy diciendo, que lo que puede ofrecer cualquier persona o cualquier ser humano. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando la ciudad celestial descienda, nosotros como iglesia descendemos junto con la ciudad celestial. Estamos allá arriba, conocemos la ciudad, aleluya. Estamos realmente impactadísimos, lo que ojo no vio ni oído escuchó, los que estamos contemplando ahora. Pero cuando descienda, nosotros también descendemos con ellos. Dice la Biblia claramente que después del milenio, de 1000 años de justicia y paz, entonces Dios unirá todo y Él establecerá la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Y dice que las naciones que han servido y amado al Señor y que han permanecido fiel al Señor, disfrutarán de esa eternidad con Él. Este es un prólogo, esto es un aperitivo, esto es una pequeña introducción de lo que le estoy hablando acerca de la ciudad celestial. Vamos a tener que ahondar en este tema y usted me dice, pero pastor, ¿por qué nos habla tanto del estado eterno? Porque es el lugar donde estamos caminando para heredar. ¿A quién no le gusta que cuando usted compra su casa, que todo el mundo conozca la casa donde usted vive? Sí, dígame, ¿sí o no? Cuando usted compra un vehículo, a todo el mundo mira, el vehículo nuevo que compré, el vehículo que tengo nuevo. ¿Te das cuenta que cuando nosotros adquirimos algo que nos agrada, que nos gusta, que nos emociona, queremos compartir esa alegría con la gente que nos ama o con la gente que tenemos a nuestro alrededor? Y nos da alegría y nos da gozo el compartir las noticias, el saber que tenemos una adquisición. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, lo hacemos con regocijo. ¿Está usted entendiendo este principio? Entonces, ¿cómo yo no voy a hablar con gozo y alegría si estoy creyendo el lugar donde voy a ir eternamente? No por un tiempo, no por algunos años, no por un periodo, sino siempre. Muchas veces mi esposa me dice, allá arriba en el cielo, le digo al Señor, Señor, permíteme y dame una casa, pero que esté toda rodeada de cristales. Y yo digo, bueno, si ese es tu deseo, si este es su anhelo, Señor, es maravilloso. Señor, te va a sorprender. Y no vas a llorar porque allá ya no va a derramar lágrimas. Pero vas a saltar, que vas a saltar. Y te vas a alegrar, te vas a alegrar. Y que vas a regocijarte, te vas a regocijar. Porque lo que tu ojo no vio, o tus ojos no vieron, y tus oídos nunca escucharon, te vas a quedar extremadamente impactado por la eternidad del lugar que a ti y a mí nos aguarda. Así que no importa lo que podamos enfrentar, hay algo que supera a nuestra batalla de la fe. Por lo tanto, esta es la conclusión. No porque terminé el asunto de la ciudad celestial. ¿A usted le gusta que sigamos hablando de esto, sí o no? ¿A quién más le gusta que le sigamos hablando de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén y todos los pormenores? Porque hay una riqueza de revelación hasta extraordinaria, impactante en eso. Uy, esto es maravilloso. Y yo lo hago con tanta alegría, lo hago con tanto gozo, lo hago con tanta aleluya, con tanto regocijo de parte del poder y de la unción del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo estoy viendo de antemano lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Ahí donde estás y dile, Señor, yo te doy gracias. Comience a adorarlo allí donde estás. Comience, yo creo que es motivo de oración para que tú le digas, Señor, yo te doy gracias porque vale la pena servirte, vale la pena amarte, vale la pena serte fiel, vale la pena hacer lo que tenemos que hacer con tal de agradarte a ti solamente. Hasta Orlando va a quedar estremecido. Jamás yo pensaba que el Señor excediera una medida tan exorbitante como la que acaba de mencionar el pastor.
1.500 millas de alto, una ciudad completa, más que una ciudad, eso es como un continente, un territorio, con 2 millas de expansión por cada piso. 2 millas de expansión por cada piso. Siento su gloria, su presencia, porque estoy hablando de lo que Dios está revelando. Me gusta, Eduardo, que cuando hay algo que lo estremece, lo maravilloso es que se ríe. Y se ríe porque sabe lo que está escuchando. Y me puedo reír porque sé lo que estoy esperando. Porque Él llena de risa nuestra boca. No temas en los planes de las naciones, ni tengas miedos de lo que ellos dicen, ni tengas temor de lo que ellos están proyectando, porque al fin y al cabo estás del lado mejor. Amigo, amiga que estás aquí en esta hora, no sé si algo más sublime, santo y poderoso puedes encontrarlo en algún lugar, en alguna parte de esta tierra, donde todo es confusión, mentira, engaño, maldad, pecado, maldición, muerte, fracaso, ruina, enfermedad, dolor, desesperación, angustia. Amigo, amiga que posiblemente nunca has reconocido a Jesús, hoy es tu día de salvación. Sabe que no me tienes que decir nada, no te voy a explicar, o mejor dicho, no me tienes que decir nada a mí, ni tampoco te voy a preguntar nada a ti. Solo te invito para que reconozca que Jesús es la única fuente de salvación y vida eterna. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, aún la promesa de un estado eterno, de un lugar de eternidad, donde vivirás para siempre con Él. Porque los días del hombre y la mujer son contados, humanamente hablando. Pero esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corrupto en incorruptibilidad, porque absorbida es la muerte con victoria. Porque Él triunfó. Él dijo: en mí tenéis vida eterna. Amigo, amiga, si estás hoy en este lugar, o me estás escuchando en el mensaje que te estoy predicando, reconoce a Jesús. Es lo único que tú necesitas. Tú no necesitas una religión para alcanzar la eternidad. Lo que necesitas es a un Salvador, y el único se llama Salvador, se llama Jesús. No hay otro Salvador. Solo Él murió en la cruz por ti, y solo Él derramó su sangre que limpia tu pecado, y solo Él en la cruz llevó tu maldición, rebelión, iniquidad, y solo Él resucitó y dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Habrá alguna persona aquí en este momento que anhela de todo corazón venir a Jesús y decir: pastor, yo necesito de Él, necesito acercarme a Él, necesito confesar que Jesucristo es la única fuente de salvación y vida eterna? No es la religión, no es la ideología, no es lo que piensas, no es lo que hagas, no es lo bueno que te comportes, no las buenas obras que puedas hacer. Porque de qué le sirviera al hombre que granjeare todo el mundo y al fin perdiera su alma. Si deseas hacerlo, levanta tu mano y voy a orar por ti. Si estás débil en tu fe, también levanta tu mano y voy a orar y clamar al Señor, que el Señor te fortalezca. Si estás pasando por momentos de angustia, dolor, desesperación, agobio, enfermedad, cree que el Señor es el que trae respuesta a todas tus necesidades, sean físicas, espirituales, en la índole que sea, porque Él es el Señor de toda gracia y don perfecto.
¿Te atreverías a reconocer autor y consumador de la vida, Jesús? ¿Te atreverías a entender que Jesús es lo único que tú necesitas y lo tienes a Él? Tienes todo, incluyendo la vida eterna. Pero si lo rechazas y lo desprecias a Él, lo pierdes todo, incluyendo la vida eterna. Si el Señor te está hablando, levanta tu mano y donde estás y dile: Señor, ayúdame a enamorarme más de la eternidad. Ayúdame a entender y tener la revelación de lo que es esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Aleluya. Aquellos que tú has diseñado. Porque cuando Juan vio eso, el Señor no le mostró los planes de lo que iba a hacer o construir. Juan vio que ya eso estaba hecho. Y vi, dijo Juan, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Lo vi, la pude apreciar. Y el ángel le dijo a Juan: toma estos datos de la medida. Yo te alabo, Señor. Si estás conectado en esta casa y estás conectado a la palabra de revelación del Espíritu, dile: Señor, yo te alabo y te glorifico en esta mañana por entender el principio de tu palabra extraordinaria, por la revelación de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, por entender que, Señor amado, nada que pueda haber en este mundo es comparable a lo que tú has prometido manifestar en mi vida, en donde moraré para siempre y por siempre juntamente contigo. Levanta tus manos donde está y comienza a orar por un momento. Ya vamos terminando el culto de este mediodía que nos hemos pasado. Pero levanta tus manos y dile: Señor, yo confieso que creo en la revelación de tu palabra. Señor, yo confieso que creo en los misterios de la revelación de tu palabra revelada. Señor, te doy gracias porque mis ojos van a ver lo que nunca he visto. Mis oídos van a oír lo que nunca he oído. Señor amado, lo que los ojos no han visto. Dilo: lo que los ojos no han visto, lo que los oídos no han oído, ni siquiera han podido percibir, es la que tú me estás mostrando y me has dado promesa, porque te amo. Dile: Señor, te amo. Ayúdame a colocar las prioridades de tu reino por delante. Ayúdame a entender, Señor, lo que dijo mi Señor amado. Espíritu Santo, revélame lo que mi Señor estableció cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Ayúdame a entender que Él estaba hablando y me estaba diciendo: mi reino está más allá de las esferas cardinales de esta tierra. Dilo con fe, con esperanza, con expectación de gloria. Señor, yo te doy gracias porque tu reino no es de este mundo. Y tú dijiste: mi reino no está aquí. Mi reino no está aquí. Señor, gracias por darnos la revelación extraordinaria en estos tiempos de tantas situaciones difíciles que se abate la humanidad, en medio de tantos planes y conceptos infernales, diabólicos, en que cada vez más se degrada el mundo en sus propias condiciones de pecado, de maldad, de desobediencia, de engaño y de mentira. Dilo de todo tu corazón: te doy gracias, Señor. Te alabo con todo mi ser. Porque tengo en ti confianza.
por revelar tus diseños y propósito para estos tiempos, y por revelarme que en quien he creído no es algo pasajero, temporal o transitorio en la vida, sino que es permanente y es para siempre. Señor, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por la bendición. Te doy gracias por estar en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la palabra y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, por la unción que emana del cielo hacia nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has hecho participante de la herencia de los santos. Y gracias, Señor, porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermosa la heredad que nos ha tocado.